para todos y para todas de presentarlo a nuestro presidente, el presidente de todos y de todas, el señor Alberto Fernández. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Feliz día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos por estar. Hoy es un día muy especial para los que somos peronistas. El 17 de octubre no es un día más para todos nosotros. Lo llamamos el Día de la Lealtad. Ese fue el día en el que el pueblo entendió que había alguien preocupado por ese pueblo, que hasta entonces había quedado al margen de todo, que había quedado al margen de derechos, que había quedado en el olvido de muchos otros que creían que centralmente lo importante era la renta de cada uno y no vivir en una comunidad más igualitaria, donde todos pudieran crecer. Todo empezó en una situación que yo diría tiene cierta semejanza con el presente. El país había vivido la tragedia del terremoto de San Juan. Y después de ese terremoto, la historia hizo que Perón y Evita se conocieran. Y allí empezaron a escribir una historia única en la vida de nuestro pueblo. Única, única. Antes del 17 de octubre, un mes antes, en la Argentina, el 19 de septiembre, llenaron las calles muchos argentinos que en nombre de la República y de la Constitución reclamaban la renuncia de un coronel que le estaba dando muchos derechos a la gente. Y se malentonaron. Y ver tanta gente en las calles les hizo creer que podían llevarse puesto ese general. Y lo detuvieron. Y lo llevaron a Martín García. Y ese fue el inicio de toda esta historia. Porque cuando el pueblo vio a su coronel, al que le había dado derechos, al que les había reconocido un lugar en la sociedad, y salió a la calle a reclamar por ese dador de derechos que era el coronel Juan Domingo Perón, ahí la historia cambió para siempre. Y entonces todos entendieron que había una Argentina invisible, que muchos creían que no existía y que de repente asomó para llamar la atención de la Argentina y decir, aquí estamos millones de argentinos y argentinas que queremos un lugar en esta patria. Así nació el peronismo. Durante los años de Perón fueron tiempos donde un pedazo de la sociedad argentina que sistemáticamente había quedado al margen y condenada al olvido, empezó a ingresar dándoles derechos. Muchos de esos derechos los veíamos recién acá. Así el trabajo se dignificó, así surgieron los sindicatos, los derechos gremiales, así surgió el aguinaldo, surgieron las vacaciones. Así, por primera vez, los que trabajaron tuvieron derecho a tener vacaciones en lugares dignos. Y las playas argentinas empezaron a poblarse de trabajadores y de trabajadoras. Y eso no lo entendía esa Argentina subyacente, latente, que lo único que pregona es el odio. Alguien dice que el odio no es otra cosa que desearle el mal al otro. Y esa parte de la sociedad argentina solo le deseó el mal a los que solo reclamaban un lugar dentro de la sociedad. El peronismo escribió 10 años magistrales en la sociedad argentina. Porque los logros conseguidos entonces, con Perón y con Evita,
nunca pudieron ser conculcados pese a todo lo que hicieron por conculcarlo. Una y mil veces hicieron lo necesario para que el peronismo desaparezca de esta tierra. Una y mil veces los mataron, una y mil veces lo proscribieron. Tuvimos que pasar con nuestro líder 18 años exiliados. Vivir en una tierra donde el nombre de Perón y de Evita no podía pronunciarse. Vivir en una tierra donde una marcha estaba prohibida. ¿Y por qué? Solamente porque habíamos llegado a las entrañas mismas del pueblo y le habíamos dado a ese pueblo los derechos que ese pueblo reclamaba. Solamente por eso. Solamente por eso. Han pasado los años. Algunos recuerdan aquel 17 de octubre. Marechal dice que vivía en Caballito. Su esposa enferma, tomaba morfina para calmar los dolores y acababa de darle la dosis de morfina que necesitaba cuando un vecino le dijo que una movilización de gente venía caminando por la avenida Rivadavia, caminando hacia Avenida de Mayo. Y después escuchó que lo mismo pasaba con gente que venía de Dock Sud, que venía de Avellaneda, que venía de Berazategui, que venía de diferentes lugares del Gran Buenos Aires. Y de repente asomaron millones de argentinos a los que la patria había olvidado. Invisibles, dijo Marechal. Una Argentina invisible asomó a los ojos de todos. Argentinos que tal vez, por primera vez, llegaban al centro de la ciudad y en un acto de rebeldía ocuparon la fuente, se sentaron en la fuente y calmaron su calor después de tanta caminata poniendo sus pies en la fuente. Los diarios de la época dijeron más o menos las mismas cosas que ahora. Hablaron de un aluvión zoológico, hablaron de un grupo, una horda de desorbitados, y eso no era más que un pueblo que reclamaba un lugar dentro de la sociedad. Desde entonces pasaron 75 años y el peronismo siempre mantuvo la regla de ser leal a su pueblo. Perón y Evita fueron leales cuando a su pueblo le dieron los derechos que necesitaban para vivir en ese mismo pueblo, para ser parte de la sociedad que le negaban un lugar. Néstor vino años después y su lealtad a la gente le permitió a muchos volver a recuperarse después de una crisis tan tremenda como la que vivimos en el 2001. Después vino Cristina y otorgó derechos a las minorías como nunca nadie lo otorgó en la democracia. Y así se nació la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, la identidad de género, la muerte digna. Todos derechos que muchas minorías reclamaban, pero que nadie reconocía. Ahí vimos recién un video de dos que celebraban ese cambio. Y el peronismo ha querido que ahora me toque a mí ser quien conduzca este presente. Y yo decía que noto como cierta similitud entre el comienzo de todo. Porque también a nosotros nos toca hacernos cargo en el medio de la tragedia que significa la pandemia. Allá están todos nuestros gobernadores. Lo veo al flaco Gioja, el presidente de nuestro partido también. Todos nuestros gobernadores, todos, y los que están acá, todos, somos los gobernantes de la pandemia. Y así nos recordarán. Nos habrá tocado sobrepasar el momento más difícil que el mundo ha experimentado, que derrumbó las economías de todo el mundo y que en una Argentina en crisis, como era la Argentina de diciembre del año 2019, esa pandemia la condenó infinitamente más, hizo un daño infinitamente mayor.
Sin embargo, ahí lo veo al gobernador Silioto, que hoy me decía, Sergio, el gobernador de La Pampa, Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando a la Argentina en este momento. Porque tiene razón Sergio, en todos estos meses nuestra mayor preocupación fue que nadie padezca más de lo que ya la pandemia nos hace padecer. Y estuvimos presentes al lado de todos. Y como somos peronistas, hicimos lo que siempre hacemos los peronistas, pararnos primero al lado de los que más necesitaban. Como dice el Papa Francisco, primero los últimos. Porque si uno abandona en la pobreza a esos últimos, esa sociedad nunca va a ser una sociedad valiosa. Va a ser una sociedad injusta, va a ser una sociedad desigual. Y allí trabajamos. Y trabajamos mucho. Trabajamos con gobernadores, trabajamos con intendentes, trabajamos con organizaciones sociales. Todos pusimos el esfuerzo para que nadie tenga que padecer en la Argentina más de lo que la pandemia ya lo condenaba a padecer. Y así vamos pasando este año, con el esfuerzo de todos, recuperando poco a poco la economía, recuperando un poco a poco el ánimo social. Yo, la verdad, agradezco a todos los que hoy están participando de este evento. Agradezco, aunque confieso hubiera querido que queden en sus casas, a todos los que se volcaron a las calles con sus autos para expresarnos el apoyo y el afecto que nos han expresado. Nosotros empezamos hoy un tiempo distinto, el tiempo de la reconstrucción argentina. Y me toca a mí ponerme al frente de ese barco. Y estoy orgulloso de poder hacerlo. Porque estoy seguro de cuáles son los intereses que represento. Y estoy seguro de que no claudicaré en ninguno de los compromisos que he asumido. Y estoy seguro que los primeros a los que vamos a socorrer son los que hoy están en peor situación. Y estoy seguro que vamos a hacerlo con el acuerdo de todos. Y vamos a convocar a los mejores y las mejores argentinas para que entiendan aquello que nos dijo Perón el 17 de octubre. Únanse. Vamos a hacerlo unidos, compañeros y compañeras. El mundo nos exige más que nunca estar unidos, porque la crisis mundial no ha terminado. Pese a los muchos que dicen que el virus no existe, que la situación no es tan crítica, vayan, deténganse un minuto frente a lo que está pasando hoy en Europa y dense cuenta lo lejos que estamos de haber resuelto el problema. Parémonos en lo que pasa hoy en el interior de nuestra patria, con todo el esfuerzo que hicimos, con todo el esfuerzo que hacen los gobernadores y los intendentes, las gobernadoras y las intendentas, y sin embargo el virus avanza. Avanza, pero no nos derrota, porque seguimos de pie, porque estamos convencidos que finalmente haremos todo lo que haga falta para que la Argentina se reconstruya. Y como decía antes, la vamos a hacer en unidad, convocando a todos. Perón, cuando pensó aquel 17 de octubre, no pensó en una Argentina de clases, pensó en una Argentina integrada. Y siempre creyó en la necesidad de que los emprendedores se unan a los que trabajan, de que los que invierten se unan a los que trabajan y los que dan empleo se unan a sus empleados. Y siempre promovió el desarrollo de la industria argentina sobre esas bases. Y logró cosas que hoy añoramos.
En los años del peronismo tuvimos autos hechos en Argentina, tuvimos aviones hechos en Argentina. En los años del peronismo tuvimos satélites hechos en la Argentina. Y lo hicimos siempre así, trabajando juntos, convocando a los hombres y mujeres de bien que definitivamente quieren un país integrado, una sociedad integrada. ¿Quién puede pensar que una comunidad se organiza si algunos pocos disfrutan de mucho y algunos muchos solo padecen pobreza? Nadie seriamente puede querer vivir en ese lugar. Yo no quiero, ustedes tampoco. En la Argentina, millones de argentinos reclaman otro lugar, otro futuro, un país que los integre y un país que no los deje de lado. Vamos a construirlo como me comprometí a hacerlo. Vamos a hacerlo con Cristina, vamos a hacerlo con Sergio, vamos a hacerlo con Máximo, vamos a hacerlo con Héctor, vamos a hacerlo con Hugo, con el otro Hugo también. Vamos a hacerlo con todos y con todas. Vamos a hacerlo con cada gobernadora, la veo allí a Alicia, la veo a Fernanda, la veo a Cristina, la veo a Malena. Acá nadie sobra, todos hacemos falta. ¿Y saben por qué vamos a hacerlo? Porque estamos seguros, absolutamente seguros, que hay otro país que nos merecemos, y ese país lo vamos a construir nosotros. A esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie nosotros. A esta Argentina que se enferma la vamos a curar nosotros. Y la vamos a curar como siempre hizo el peronismo, sin odios. Sin odios. Las víctimas del odio fuimos nosotros. A nosotros, en nombre de la libertad, nos echaban del gobierno. A nosotros, en nombre de la democracia, nos fusilaban y nos hacían desaparecer compañeros. Estamos en un salón que lleva el nombre de un joven de la juventud peronista que es el primer desaparecido que tiene la Argentina, Felipe Vallese. Vamos a terminar con esa Argentina del odio. Vamos a construir otro país. Vamos a hacerlo entre todos y todas. Los que piensan como nosotros y los que tienen diferencias con nosotros. Porque nosotros creemos en la diversidad. Estoy convencido que una sociedad que tiene un discurso único no es una buena sociedad. Vamos a construir esa sociedad en la diversidad. Y vamos a darle a todos el derecho que les cabe. Allí veía yo a una mujer joven que contaba con orgullo que era primera egresada de la universidad en una familia de trabajadores. El rector de la Universidad de Buenos Aires es primera generación de universitarios en una familia de trabajadores. Y eso fue posible porque Perón hizo gratuita la educación universitaria. Y eso es posible que siga ocurriendo porque nosotros seguimos creyendo en la educación pública. Y si la pandemia no se nos fue de las manos, es porque cada gobernador que está allí, y este presidente, y estos gobernadores que están aquí, nos pusimos al frente para garantizar el sistema de salud que otros destruyeron. Yo a cada argentino que en este tiempo se puso del lado nuestro a superar la pandemia, a enfrentar este mal momento, las gracias. A cada enfermero, a cada enfermera, a cada médico, a cada médica, a cada hombre o cada mujer de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, a cada militante social, a cada militante político, que fue a los barrios a alimentar a los que están con hambre. A todos les doy las gracias. A cada empresario que se comprometió con su aporte, ayudando también a alimentar a los que le están pasando mal, también las gracias. Esa es la prueba de que si nos unimos de una vez por todas y dejamos de lado los odios y los rencores, es posible hacer otro país. Todo el día me la pasé leyendo
cosas que se publicaban. Y veía con atención que decían que este era el acto, el antibanderazo. Sepan todos, nacimos del amor de Perón y Evita. Vivimos el amor de Néstor y de Cristina. Sentimos solo amor por nuestro pueblo. Acá no hay odios ni rencores. Acá lo que hay es ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre. Gracias, compañeros, gracias, compañeras.